Primera de Tesalonicenses 5:18. Estamos en un culto de acción de gracias. Amén. ¿Usted está agradecido con Dios por todas sus maravillas? Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, qué hermosas alabanzas hemos escuchado esta noche. La verdad es que me gozaba mientras escuchaba las alabanzas, y qué bendición que nosotros podamos tener aquí a nuestra hermana Natalie y a nuestro grupo de alabanza. Y las canciones que se cantaron esta noche, de mucha bendición. Yo sentía la presencia de Dios y uno siente por dentro. La verdad es que no había necesidad de predicar. Podíamos seguir cantando hasta las 7:30 más o menos, y era suficiente, porque el mensaje que hay en estas letras es muy hermoso. Amén. Pero el pastor me dice: predique el jueves y hable dele sobre acción de gracias, dele gracias a Dios. Bueno, darle gracias a Dios es algo muy importante y es algo que muchas veces podemos decir: gracias, 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 Señor. Pero yo quisiera que habláramos en esta noche de darle gracias a Dios en momentos en donde no dan ganas de darle gracias a Dios. Porque hay momentos en donde como cristianos, la verdad, es difícil darle gracias a Dios. Porque como decía la canción, es difícil, a veces no se entiende, ¿sí? Pasan cosas que nosotros decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca? ¿Por qué? Porque son situaciones que son complejas y que no entendemos, de verdad que no entendemos. Por eso la Biblia dice que ¿quién comprendió la mente de Jehová? ¿Quién fue su consejero? Y que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Entonces por eso nos cuesta entender muchas cosas. Y hemos tenido que vivir situaciones en nuestra vida. Yo sé que no solo me ha pasado a mí, a todos nosotros, en donde es difícil. Porque uno se pone a ver que nuestra relación con Dios es muy similar al matrimonio. ¿Ustedes se acuerdan el matrimonio cuando se estaban casando? Levanten la mano aquí los casados. A ver si viene. Uy, bueno, hay un buen grupo. Bueno, si usted se acuerda cuando nos estábamos casando allá, nuestro pastor o la persona que nos estaba casando, espero que haya sido el pastor, pero digamos que la persona que nos estaba casando siempre nos decía, ¿no?, que tenemos que estar con nuestra pareja en la salud o en la enfermedad. Siempre nos ponían la parte buena, ¿no? En la salud, o sea, cuando estamos bien de salud, o en la enfermedad, en riqueza o en pobreza, en todo lo que la vida da y en todo lo que quita. Así me lo dijeron a mí. Y después venía todo lo demás, ¿no? Y renuncia a todos los demás hombres, o renuncia a todas las demás mujeres, ¿sí? Y hasta que la muerte los separe, y uno decía: amén, acepto, o sí, prometo, o sí, bueno. Y nos comprometimos ese día. Pero qué triste es ver que hoy en día hay muchas parejas que cuando llega la enfermedad, gracias, hermana, cuando llega la enfermedad, entonces la otra persona se va. O cuando ocurre alguna situación económica difícil, la pareja se va. Y hoy en día eso es muy común. Ver una relación estable es exótico, es increíble, ¿sí? En este último año tengo un trabajo en las horas de la mañana en donde atiendo pacientes con enfermedades avanzadas y crónicas, y veo muchos pacientes de edad avanzada, 80, 90 años, y muchos de ellos llegan con su pareja, ¿sí? Y es increíble ver que a veces es él el que dice: no, es que ya mi esposa tiene una demencia. Una demencia es una alteración de la memoria en donde ya se nos olvida quiénes somos y todo. Terminan de comer y ya a la media hora se les olvidó que han comido. Sienten otra vez hambre o sienten que no se han bañado y lo demás, y se vuelven, cambian su comportamiento, se vuelven muy irascibles. Y entonces es increíble ver que la pareja está ahí y dice: no, yo no la puedo dejar sola, o yo no lo puedo dejar solo, dicen ellas. Me toca estar todo el tiempo pendiente. Y uno ve, oiga, y yo siempre les pregunto: ¿y cuántos llevan? No, 40, 50, 60 años de casados. 60 años. Y una abuelita de 92 años cuida a un abuelito de 95 y están los dos solitos. Dice: y el único amor de mi vida, doctor. Yo, uy, no, pues increíble. Y va a ser el único amor de su vida, porque ¿sí? El único amor de mi vida, decía la abuelita. Entonces es increíble ver que ante situaciones adversas muchas personas se alejan. Y eso a veces pasa
en la relación con nuestro Dios. ¿Cuántas personas no se han ido de la iglesia, se van o dicen no vuelvo, o bueno, hacen cualquier cosa, ¿sí?, para separarse de Dios por alguna indiferencia que tienen con Dios? Pero aquí le tengo una buena noticia: aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Cuántos creen esta promesa? Amén. Y entonces, por eso Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1, el verso 2 y 3, el apóstol ahí nos dice que tenemos que gozarnos cuando llegue la prueba, porque esa prueba nos va a traer paciencia. Pero uno dice gozarnos cuando llegue la prueba. Uy, es difícil a veces gozarnos cuando llegue la prueba. Cuando uno lleva muchos años como cristiano, pues uno ya sabe que a veces viene la prueba, y eso, el que está empezando, a veces es difícil, ¿no? Cuando llega una situación, y puede ser de diferente índole, que se nos puede presentar tanto en el matrimonio, en la parte de salud o en la parte económica, ¿sí? Y en Habacuc 3, 17 y 18 es claro cuando el profeta dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte del olivo el producto, dice, y los lagares no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales. O sea, una situación de pobreza extrema. Y para el contexto en que el profeta Habacuc lo dice, era que lo estaba viviendo, ¿sí? Había una situación en Israel en ese momento muy difícil. Dice al final: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y gracias a Dios. Pero en ese momento había una situación: Habacuc podía escuchar la voz de Dios, el resto del pueblo no. Tenía esa ventaja porque Dios hablaba a través del profeta, pero los demás no. Entonces no podían escuchar, y a veces cuando no podemos escuchar, o sentimos que no escuchamos la voz de Dios, o sentimos que nuestro Dios está en silencio aparentemente, es cuando se nos vuelve más difícil darle gracias a Dios. Yo no sé si usted ha vivido algo así similar. Yo le voy a contar una historia personal y le doy gracias a Dios por eso que viví. En ese momento fue difícil, pero lo viví. Cuando yo estaba terminando mi carrera en la universidad, 12 semestres, los últimos 2 semestres se hace algo que se llama un internado en un hospital, en donde uno tiene que ir todos los días al hospital, y más o menos cada cuarta noche hace turno 24 horas, todo el día y toda la noche, ¿sí? Y así es todo el año. Y los fines de semana se rota uno con los compañeros. Entonces uno se llama, le dicen a uno que es un médico interno, y está uno en diferentes servicios, rotando por urgencia, cirugía, bueno, ortopedia, diferentes servicios. Y resulta que cuando yo llegué, terminé mi 10º semestre y empezaba el semestre 11, me quedaba ese año, recibí una llamada de mi papá que me dice: estamos en este momento en una situación económica difícil, no le puedo mandar para los 2 semestres que restan ni para que se pueda sostener. Entonces, si quiere, pare la carrera y esperemos a ver qué hacemos. Y yo dije: no puede ser, yo no puedo parar. Y ya después de 5 años de estudio, yo decía: bueno, escogí preciso la carrera con 6 años. Si tuviera, casi todas son de 5 años, ¿no? De 10 semestres, y escogí la de 12 semestres y me quedan faltando 2, y sin eso no me puedo graduar. Yo decía: no, imposible. Y entonces recuerdo que en ese momento hablé con el pastor y le dije: mire, hermano, me pasa esta situación, ayúdeme a orar. Y él me dijo: Andresito, lo que Dios le ponga a usted, hágale. Entonces recuerdo que le dije a mis compañeros, les conté a algunos compañeros y le dije: miren, como a ellos no les gustaba hacer turnos, o sea, la parte de hacer turnos 24 horas a nadie le gustaba, ni el sábado, ni el domingo, ni los festivos, eso nadie lo quería. Entonces le dije: páguenme los turnos y yo los hago, y ustedes me pagan y yo trabajo. Y ellos: ¿de verdad? Sí, claro, yo lo hago. Dije yo así. Como allá en el hospital teníamos donde quedarnos y nos daban la alimentación mientras estuviéramos de turno de servicio, pues tenía alimentación, tenía ducha, tenía cuarto. Entonces yo dije: bueno, aquí tengo todo. En ese tiempo estábamos con la que ahora es mi esposa, estábamos de novios, ya llevamos 5 años. Nos conocimos al comienzo de la carrera y sabíamos que nos tocaba esperar hasta que nos graduáramos porque no teníamos con qué casarnos. Y yo le había prometido: yo salgo de estudiar y yo me pongo a trabajar, y en 6 meses ahorro todo lo que me gane y nos casamos. Y esa era la promesa.
Y entonces ella me dijo, no, vamos, ánimo, pues nada que hacer, toca trabajar. Bueno, y hermanos, comienza el año que yo nunca he vivido, yo no sé si a alguien le ha tocado vivir eso, pero vivía todos los días metidos en el hospital, porque comenzaron a salirme turnos lunes, martes, de 24 horas. Dormía en espacios de tiempo de 2 horas, 3 horas, eso era una cosa impresionante. Y tenía que trabajar sábados, domingos, festivos. Por ahí de vez en cuando me quedaba un día, por ahí cada 15 o 20 días, y me encontraba con mi novia. Yo recuerdo que, y es en Bogotá, si alguien conoce, es en un lugar que se llama La Victoria, que eso es en el sur, arriba en la montaña, lejos de donde vivía, a 1 hora y 45 minutos en bus, que me tocaba desplazarme en ese tiempo. 1 hora y 45 minutos estaba de distancia hasta donde era mi casa, a la cual iba cada 20 días a sacar ropa y me la llevaba, nada más. Mi esposa me colaboraba, en ese tiempo mi novia me colaboraba, ella se llevaba la ropa, me la lavaba y yo llegaba y empacaba mi maleta y me devolvía. Y en ese tiempo me tocaba ahorrar lo de los semestres, los 2 semestres y el sostenimiento, era bastante dinero, o sea, no podía gastar ni un peso. Entonces yo recuerdo que le decía yo, vamos y nos comemos un helado, y teníamos una heladería donde íbamos y vendían unas canasticas de helado con 3 copitas de helado, valía 1.500 pesos. Entonces a veces nos tocaba el de 1.000, que era con 2, porque no alcanzaba ahora más, o a veces nos tocaba el de 3. Vea, para los que están solteros, un tic para si se van a casar: si tienen una novia o novio que le aguanta un año comiéndose cada 15 días un solo heladito de 1.000 o de 1.500 pesos, ahí es, o sea, no hay que pensar nada, ahí es, porque no hay otra opción. Pues era tanto lo que yo vivía metido en ese hospital que los especialistas me veían, me decían, uy, Campos, usted otra vez aquí, usted no sale del hospital. Usted sí, definitivamente, ellos no sabían el negocio que yo había hecho con los compañeros, ¿no? Usted sí tiene una vocación médica como yo nunca había visto. Una vocación increíble, me decían. No, yo no había visto nadie, ni yo, nada, eso nadie. Entonces al final, pues la verdad terminé en un aprendizaje. Yo después de 6 meses sabía muchísimo. Los especialistas me confiaban, se iban a dormir, eran ya descarados, ellos se iban a dormir, me pasaban el sello y todo, y yo atendía urgencias, atendía obstetricia, atendía pediatría, neonatología, de todo, me tocaba así. Y fue un año difícil, pero pude pagar los 2 semestres y pude sostenerme gracias al Hospital La Victoria. Gracias, Señor, durante ese año. Claro, al final la comida de hospital me sabía terrible, pero tenía que darle gracias a Dios, por lo menos podía comer, tenía un lugar donde dormir, tenía un lugar donde estar, mis momentos de descanso eran escasos, pero todos los especialistas me cogieron un aprecio increíble. Al final me dieron un premio, terminando ese año me dieron un premio porque nunca habían visto un médico tan dedicado, pero ellos no conocían la necesidad que llevó a eso. Cuando yo salí, yo recuerdo que yo salí un 31 de mayo y era mi último turno, hice un domingo, el último turno de 24 horas. Cuando yo hice ese último turno y salí el lunes a las 7 de la mañana, era como si hubiera salido de una cárcel. Yo nunca estaba en una cárcel, pero la verdad lo sentía así. Yo sentía la libertad, como dicen en el meme de las redes sociales, no sabía si reír, no sabía si correr, no sabía qué hacer, de la alegría que me daba que había terminado ese año. Era increíble para mí, ¿sí? Increíble. Y me tocó, yo terminaba 8 días antes, pero como me tocaba pagar los derechos de grado, me tocó otra semana más para pagar los derechos de grado. Entonces, para al final contarles, cuando estaba allá me ocurrió algo que digamos que uno no lo siente, y era un anhelo por ir a los cultos, que yo decía, cualquier culto, yo quería ir a cualquier culto, el del martes, el del jueves, el que fuera. Me daba un desespero estar allá encerrado y no poder ir al culto. Y cuando tenía el espacio, aprovechábamos y con mi novia en ese momento nos íbamos para el culto. Si era ese día, pues íbamos al culto. En esa iglesia hacían culto el domingo en la tarde, que todavía hacen en algunas iglesias. A veces era el domingo, entonces nos íbamos el domingo en la tarde al culto, porque yo tenía un anhelo de ir a la iglesia. Fue difícil y yo al comienzo comencé, Dios mío, pero ¿por qué precisamente? Y los compañeros, pues muchos de digamos buenos recursos económicos, no, ellos sí me pagaban
No los volví a ver a veces, se iban un mes de vacaciones y yo haga turnos. Y yo decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué me toca a mí? Sí, era el único cristiano de todos los internos que estaba ahí y me tocaba preciso esa situación. Entonces es difícil. No crea que es fácil darle gracias a Dios en un momento de adversidad. No es fácil darle gracias a Dios. Y cuando Santiago dice, gozaos cuando llegue la prueba, y Santiago, un apóstol que murió decapitado, y él lo dice, gozaos cuando llegue la prueba. Y hay algunos escritores que dicen que Santiago, que fue uno de los apóstoles que murió decapitado, le daba gracias a Dios por el privilegio de morir decapitado por predicar la palabra de Dios. Imagínese esa situación. Entonces, porque a veces creemos que nuestra situación es la más terrible de todas. No, es que lo que yo estoy viviendo es lo más terrible. O sea, no hay nada más terrible. Filipenses 4:4. Por favor, hermano, ayúdeme ahí, coloquemos Filipenses 4:4. Porque me llama la atención lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Pero dice, punto seguido, otra vez digo, regocijados. O sea, él sabía que teníamos momentos en donde no íbamos a estar felices y gozosos. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Yo quiero en este momento contarle una historia real del cristianismo que ocurrió en 1920. Es una historia que escuché hace mucho tiempo y que hoy, cuando estaba leyendo la Biblia y preparando el mensaje, vino a mi mente. Y entonces dije, bueno, yo creo que de pronto alguno de los que está aquí ha escuchado la historia, pero si la ha escuchado, volvemos y la retomamos. La escuché hace muchísimos años. Más o menos ocurrió en 1920. Unos misioneros suecos se van para el África a predicar. Van dos parejas de misioneros, comienzan a predicar. No sé si usted ha escuchado el testimonio, bueno, la historia, no el testimonio, la historia de un misionero que se llamó David Flood. Si lo han escuchado, muy bien, vamos a recordarlo. Es una increíble historia que hoy me volvió a tocar, porque es duro a veces darle gracias a Dios en todo momento. Una esposa, David tenía una esposa, se llamaba Svea Flood, y ellos se fueron de misioneros con otra pareja de apellido Erickson. Comenzaron en África a predicar en diferentes lugares y predicaban, y de todas las aldeas a que llegaban los rechazaban, los sacaban, no los dejaban predicar, no los dejaban hacer nada. Así duraron mucho tiempo, hasta que un día David como que se cansó y se alejó de la última tribu, a lo que dijo, esta es la última tribu que voy a visitar. Se alejó un poco a una montaña y ahí construyó una casa. Se quedó con su esposa ahí viviendo. La otra pareja, Erickson, al ver que definitivamente la situación era difícil y no los escuchaban en ningún lado, dijeron, no, nos vamos a un lugar en donde estaba como el campamento de misioneros, pero estaba a kilómetros de ese lugar, muchos kilómetros. Sin embargo, David y su esposa Svea se quedaron ahí. Ella quedó embarazada. El líder de esa tribu que estaba alrededor no dejaba que nadie interactuara con ellos, absolutamente nadie de la tribu. Todos tenían prohibido interactuar con esos misioneros, porque ellos creían que esas personas de color blanco les iban a traer maldición de parte de los dioses. Entonces no los dejaban interactuar. Sin embargo, para no dejarlos morir de hambre, permitían que un niño les vendiera huevos y pollo, y eso era lo único que podían comer, huevos y pollo. Ya lo demás lo tenían que cultivar ellos, pero permitía que ese niño les vendiera. Ese niño los visitaba todos los días y les vendía eso, le intercambiaba por lo que ellos tenían. Y la esposa, algo raro dice la historia que notó David, y es que su esposa tenía una intención de predicarle a esa tribu y ella se desesperaba porque no les podía predicar. Entonces comenzó a predicarle al niño, o sea, aprendió el lenguaje, el suajili, que es el lenguaje que se habla en muchas partes de África, y le enseñó, comenzó a hablarle al niño, hasta que al final el niño le pidió que orara por él, y cuando él se dio cuenta, ella estaba haciendo con el niño una oración de arrepentimiento, y ese niño mantuvo en secreto esa oración y lo que ha ocurrido en ese momento.
Ella queda embarazada y cuando ya van a hacer su bebé, por un brote de malaria, ella queda infectada con malaria. El jefe de la tribu permite que una de las parteras le colabore. Sin embargo, en el momento del nacimiento, por la malaria, ella no puede resistir y por desnutrición tal vez asociada, solo alcanza a decir que la niña que acaba de nacer se va a llamar Aina, que es un nombre muy común en Suecia, y ella fallece después de que la niña nace. David muy enojado con Dios, pero dice que de una manera increíble enojado con Dios, se retira de aquel lugar. Tiene una niña recién nacida, se la lleva a los misioneros Erickson, que no podían tener hijos, y les dice que si quieren adoptarla, ellos dicen que sí. Y él se devuelve a Suecia solo y enfadado con Dios, muy enfadado con Dios. Él no podía creer lo que le había pasado. Esta niña se queda con estos misioneros que están ahí en África. Estos misioneros, que son los padres adoptivos ahora de ella, mueren envenenados por otra tribu y a ella la tienen que llevar a Estados Unidos. Los misioneros que estaban ahí en ese territorio la llevan a Estados Unidos y allá la adopta una familia. Ella solo sabe que su padre se llamaba David Flood, no sabe nada más. Ella crece en un hogar cristiano y va a un instituto bíblico. Cuando ya ha crecido y se casa, está con su joven pareja, va en un vehículo y lee en un periódico que cuentan cómo una obra en África brotó de la nada. No saben cómo pasó. Pero alcanza la persona que está narrando entre las noticias del reporte misionero de África, alcanza a anunciar que la persona que llevó el evangelio fue David Flood. Entonces ella escucha el nombre de su padre, ella no sabe dónde está ni nada, nunca se le había ocurrido de pronto preguntar, no había tenido la oportunidad, y viaja hasta África a conocer la historia. Encuentra al joven y cuando le pregunta al joven que quién es, entonces él le dice que era un niño que le llevaba a venderle pollos y huevos a David Flood y su esposa. Y tiene una obra de 600 personas. Hay 600 creyentes. Ella entonces, emocionada por esa situación, se va a Suecia a buscar a su padre. Ya es una persona de edad avanzada, ha sufrido un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral, para que me entiendan de pronto, y está postrada en una cama. Se encuentra con 4 hermanos que ella no conocía, habla con ellos muy emocionados de conocerla. Ella dice que quiere hablar con su papá, pero ellos le dicen que puede hablar con él, aunque no están de acuerdo del todo, pero que no le vaya a pronunciar absolutamente nada de Dios porque odia que hablen de Dios, detesta. Él se había vuelto alcohólico, drogadicto, de todo. Ella llega, lo ve postrado en una cama, lo saluda y le dice: hola papá, soy Aina. Él, cuando la voltea a mirar, la recuerda y llora y le pide perdón a ella. Le dice: perdóname porque te dejé abandonada, no te podía criar en ese momento. Ella le dice: no, no te preocupes, Dios me sostuvo y me trajo hasta aquí. Cuando ella le dice eso, este hombre se enfurece y le dice que no le hable de Dios, que él no quiere saber absolutamente nada de Dios. ¿Cómo le parece esa historia hasta aquí? Terrible. Tal vez el odio que a veces guardamos en nuestro corazón contra alguien o contra Dios, porque muchas personas no han vuelto a la iglesia porque tienen un odio contra Dios, y conocemos personas así. Ella le dice: papá, llorando, acabo de llegar de África, en donde hay una obra de más de 600 personas, en donde el niño que está dando testimonio de esa obra dice que fue David Flood, el misionero, que llevó la semilla a ese lugar. Yo no sé si usted ha leído en el libro de los Salmos, en donde dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Ella, como hija, no puede creer, no puede creer la alegría que siente en el corazón de que su padre sea el testimonio, un testimonio tan grande en África. Su padre llora. Después de escuchar esto, ya no es capaz de odiar más a Dios, sino que llora y le pide perdón a Dios. Amén. Le pide perdón a Dios. Se convierte nuevamente en sus últimos días.
Y cuando ya su mente ya no puede más, en el idioma africano que aprendió, en Swahili, le da gracias a Dios por la oportunidad de haber sido una semilla para el país de África. Muchos años después, en una convención en Estados Unidos, AINA, que es una de las organizadoras, encuentra a un pastor que viene de África. Un pastor que viene de África informando que hay más de 100,000 personas convertidas en el África de una semilla que se sembró por un misionero, David Flood, en uno de los países de África. 100,000 personas, 12 escuelas, un hospital con 120 camas que tienen gracias a esa semilla que con lágrimas David tuvo que sembrar. Y aunque en todo momento no es fácil darle gracias a Dios, mire que Dios fue bueno, porque él pudo haber muerto sin haberse dado cuenta de la obra tan grande que hizo en África. Pero Dios permitió que a través de su hija, esa hija que él creía completamente desaparecida, pudiera darse cuenta de todo lo que Dios lo había usado, a pesar de que él nunca pudo enterarse pues en su vida, sino hasta sus momentos finales. Entonces yo no sé, hermanos, si usted en este momento puede tener alguna situación. Todos tenemos situaciones difíciles. Créame que lo que yo les contaba, después de eso he tenido muchas situaciones más. Pero siempre nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en nuestro Dios. Tú siempre tienes el control, dice la palabra de Dios. Tú siempre tienes el control a pesar de la adversidad. ¿Por qué no se pone en pie en esta hora? Tal vez estamos hablando de acción de gracias y usted puede ser el que está pasando por una situación difícil. Lo que le decía, a veces creemos que nuestra situación es la más difícil, pero hay otras terribles. Pero nosotros tenemos algo que falta en el mundo y se llama esperanza. ¿Sí? Siempre cuando vemos que todo está perdido, tenemos a nuestro Dios. ¿Usted se alegra por eso? Tenemos a nuestro Dios. A pesar de que todo el mundo haya y ocurra toda maldad, nosotros tenemos a nuestro Dios. A pesar de que hoy en día la economía puede estar terrible, los pronósticos no son buenos, hay terremotos, hay cáncer en este momento, hermanos, de una manera increíble. Y cada vez diagnósticos de cáncer. Y una situación compleja. Y el mundo está en un momento difícil. Pero usted y yo sabemos que si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, mire, hermano, Dios toma el control de nuestra vida. No lo vamos a entender aquí tal vez, pero usted haga algo, mire, algo que el diablo detesta, que el enemigo detesta, que los demonios detestan. Es que a pesar de que usted esté en una situación adversa, difícil, donde no hay nada que hacer, usted le dice: gracias, Señor. Yo no lo entiendo en este momento. Yo no entiendo en esta hora lo que me está pasando. Yo no entiendo por qué me pasa esto, por qué tengo esto, pero te doy gracias, Señor. Gracias, me gozo por lo que me tengo que vivir. Dígalo, así lo tenga que decir llorando, así lo tenga que decir con tristeza, así lo tenga que decir con dolor en el alma. Pero dígale: Señor, dame las fuerzas necesarias para yo poder salir de esta situación y que pueda agradecerte. Que en mi mente, Señor Jesús, aunque yo en algún momento te ofenda, perdóname, Señor. Líbrame de los pecados que me son ocultos. ¿Por qué no oramos en esta hora, Señor Jesús? Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que tal vez hay en este momento alguien con una situación que no puede entender, no podemos entender por qué nos está pasando esto, Señor. No podemos entender tal vez por qué la situación en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud o en nuestra economía está así. Pero queremos poner todo en tus manos, Señor Jesús. No podemos hacer nada más, ponemos todo en tus manos y te damos gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor Jesucristo, por la familia. Gracias porque pudimos hoy alimentarnos. Gracias porque estamos vivos, Señor. Gracias porque podemos estar aquí para darte honra, alabanza. Gracias, Señor, porque no estamos en este momento en un hospital, tal vez llorando a alguien. Gracias, Señor,
porque aunque en los pequeños detalles que no nos damos cuenta, tú estás presente, Señor, y te damos gracias en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Señor.